Les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir el tema de cada día merece una oportunidad. En el Salmo 118, versículo 24, la palabra de Dios dice: Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Qué significa eso? Que como todos los días de nuestra vida, han sido diseñados por el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en él independientemente de las circunstancias de nuestra vida. No importa que enfrentemos problemas el día de hoy, adversidades, imposibilidades, etcétera. Cuando Dios diseñó cada uno de nuestros días, como dice el Salmo 139, versículo 13 al 16, Él sabía que eso sucedería y a pesar de ello diseñó el día para que nos gocemos y nos alegremos en él. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque la palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que vencedores, en medio de las aflicciones, las adversidades, los problemas, etcétera, somos más que vencedores. Por el otro lado, la palabra de Dios también nos instruye en Romanos 8, 28 y 29 que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. En tercer lugar, Él nos hace más que vencedores en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Además, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. De tal manera que aun cuando estemos atravesando por problemas, adversidades, aflicciones, todo ello es temporal y el Señor nos ha garantizado que va a obrar para bien, que va a pasar, que tiene fecha de caducidad y Dios puede cambiar las tormentas en paz en cualquier instante, en cualquier momento de nuestro día, como sucedió con sus discípulos cuando iban en una barca en el mar de Galilea. Los discípulos estaban afanados, preocupados, angustiados, porque podían hundirse y el Señor en un instante calmó la tempestad. Y lo mismo que hizo con los discípulos lo puede hacer con cada uno de nosotros, de tal manera que en lugar de concentrarnos en las circunstancias, en las aflicciones, problemas, adversidades, concentrémonos en el Señor. Pongamos nuestra mirada en Él en lugar de los problemas, porque Él es mayor que nuestros problemas. No le digamos al Señor cuán grande es nuestro problema, más bien digámosle al problema cuán grande es nuestro Dios para que el problema sea vencido y derrotado. Fortalezcámonos en nuestra fe y en nuestra esperanza y nuestro día cambiará. Y esto no es solo para el día de hoy, esto es para todos los días de nuestra vida. Cada día el Señor lo diseñó para que nos gocemos y nos alegremos en Él a pesar de las circunstancias. Y cuando la palabra de Dios dice que nos alegremos en Él, significan dos cosas. Uno, en primer lugar, que pongamos nuestra mirada en el Señor, porque Él es el Dios de nuestro gozo y el Dios de nuestra alegría. Nuestra esperanza no está en las circunstancias, nuestra esperanza no está en el entorno, nuestra esperanza no está en nuestras capacidades o en la ayuda de los demás. Nuestra esperanza debe estar en el Señor y por eso es que nos debemos gozar en Él, porque mayor es el que el que está en el mundo y Él nos ha garantizado la victoria. Y por el otro lado, también el hecho de que la palabra de Dios dice que Él hizo el día para que nos gocemos y nos alegremos en Él, es para que todo el día y todos los días de nuestra vida tengamos ese gozo poniendo nuestra mirada en el Señor. El pasado ya pasó y nada podemos cambiarlo. El futuro ya llegará y no sabemos cómo vendrá. Lo que tenemos es el presente con todas sus situaciones y el Señor nos llama a gozarnos en Él porque Él tiene el control de todas las situaciones. No nos quejemos, sino oremos, agradezcamos y adoremos porque el Señor nos va a dar la victoria, como dice también el Salmo 34, versículos del 4 al 5. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. De tal manera
que no nos quejemos, más bien pongamos nuestra mirada en el Señor, oremos, agradezcamos y adoremos, porque Él va a transformar todas nuestras circunstancias adversas en victorias. El que pone, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, que el que pone su mano en el arado y vuelve su mirada hacia atrás, hacia el pasado, no es apto para el reino de Dios, para la vida plena, para la vida abundante, para la vida bendecida en victoria. Y necesitamos dejar atrás generalmente todas las aflicciones, problemas, adversidades que enfrentamos son por malas decisiones en el pasado. Dejemos de estarnos quejando y lo que necesitamos hacer es poner nuestra mirada en el Señor y buscar su dirección, su guianza para superar lo que ya no podemos cambiar, para superar los resultados de lo que ya no podemos cambiar, para hacer una buena siembra en lugar de seguir haciendo una mala siembra. Y la buena siembra es poner nuestros ojos en el Señor, confiar en Él, creer lo que dice su palabra, y que aunque estemos en valle de sombra de muerte, Él está con nosotros y Él nos ayudará y nos dará la victoria frente a nuestros angustiadores. Hagamos la prueba hoy y veremos la diferencia. En el Salmo 61, versículos del 1 al 3, la palabra en Isaías 61, versículo del 1 al 3, la palabra nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. La palabra de Dios nos dice muy claramente que Él va a transformar nuestras circunstancias si estamos en Él, si somos creyentes en Él, si somos hijos de Él. Él va a cambiar nuestras circunstancias de lo negativo a lo positivo, del pesimismo al optimismo, de la desesperanza a la esperanza, de la duda a la fe, etcétera. Él va a cambiar nuestras circunstancias. Hagamos entonces la prueba y veremos la diferencia de agradecimiento en lugar de queja, de alegría en lugar de tristeza, de fe en lugar de ansiedad, de temor, de angustia, de risas en lugar de lágrimas, de gozo en lugar de espíritu angustiado, y nuestro día va a ser transformado. Nuestro día va a ser un día de oportunidades, un día de crecimiento, un día de bendición, un día de victoria, aún en medio de las adversidades. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grandemente. Tengan un lindo día y, si Dios lo permite, más tarde volveremos con otra perla de la palabra para seguir edificándonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendiciones, un abrazo para cada uno. Que tengan un bendecido día.